para los usuarios de Venevisión y para todo este personal que está trabajando bien tempranito ahorita en la mañana. Ayer lo observamos en la Asamblea Nacional como la persona responsable que en la moción de urgencia presentada en el Parlamento presentaba los argumentos según los cuales ustedes consideran debe ser allanada la inmunidad de la diputada María Corina Machado. Muchas lecturas ha tenido esto y es la noticia de primera página de toda la prensa nacional acerca de por qué allanar la inmunidad a la diputada María Corina Machado. Bueno, en principio tengo que decirte que no es solamente una iniciativa de la fracción parlamentaria de la Revolución en la Asamblea Nacional. A partir de todos los sucesos violentos que tienen ya 4 semanas de sucederse en el país, movimientos sociales, organizaciones civiles, colectivos organizados de ciudadanos han ido a la Asamblea Nacional a solicitarnos que actuemos con la función que tenemos para frenar estas acciones de violencia y específicamente que actuemos con relación a la actuación fuera del orden constitucional de la diputada María Machado. Es una conducta que además en el caso de esta parlamentaria es reiterada. Sus llamados al desconocimiento de la institucionalidad democrática del país son abiertos, son públicos, son históricos porque vienen desde hace varios años. Ya el año pasado nosotros habíamos abierto una investigación a propósito de un audio que divulgó en ese entonces Jorge Rodríguez como jefe del Comando de Campaña Revolucionario, en el cual ella conversaba con uno de sus asesores y hablaba de soluciones para el país no dialogantes, no pacíficas y no democráticas. Una vez que eso se conoció públicamente, la diputada en entrevistas en televisión privada admitió que esa era su voz y que esa conversación se produjo. Y en esa conversación también se hablaba de gestiones que no solamente ella, sino representantes de la llamada Mesa de la Unidad estaban haciendo ante el gobierno de Estados Unidos para tratar asuntos políticos y para buscar logística e interceder en los asuntos políticos del país. Esas son cosas que van fuera de la ley. Ya se abrió una investigación, pero ahora reciente, a partir del llamado el 23 de enero de este año, ese llamado público que hizo esta diputada conjuntamente con el señor Leopoldo López a lo que ellos llamaron la salida, que después abiertamente, público, notorio y comunicacional, dijeron que era estar en protesta en la calle hasta que se acabara el gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo dijeron los dos abiertamente. Estas protestas con un lenguaje confuso, pero siempre orientado a llamar al sostenimiento de acciones de calle en la cual se violaban una cantidad de derechos constitucionales para la ciudadanía: el libre tránsito, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a tener una vivienda adecuada, higiénica, en fin, todos estos derechos. Eso desencadenó una serie de hechos violentos que provocaron muertes hasta ahora de 29 venezolanos. ¿Por qué responsabilizarla a ella cuando se ha dicho en reiteradas oportunidades que estas manifestaciones obedecen a movimientos estudiantiles que luchan por otra clase de reivindicaciones? Por ejemplo, la inseguridad, el tema económico, la escasez. Y cuando se ha acusado de violencia, se ha hablado incluso de violencia por parte de colectivos armados afectos al gobierno. ¿Por qué pensar que ella es la responsable de la violencia en el país? Bueno, la última sesión que tuvimos antes de la de ayer, yo la increpé, me correspondió a mí en nombre de la fracción presentar otro audio a través de la red social Sello, o Celo, como se llame, en la cual se estaban comunicando no los estudiantes, sino los que estaban convocando a acciones que son conocidas aquí en Venezuela como la guarimba, ¿verdad? Acciones violentas que ya pasan de una manifestación estudiantil a acciones que atentan directamente contra instalaciones públicas, contra funcionarios públicos, y empezaron a cometerse lo que no tiene otro nombre sino asesinatos selectivos. Eso estaba pasando en la última sesión parlamentaria y yo la increpé que ella nos dijera al país y a sus electores si ese llamado que ella estaba haciendo a través de esa red social era su voz efectivamente o no, y ella no se quedó en el Parlamento, salió y no le dio respuesta al país. Pero en ese audio ella llamaba a seguir instrucciones del guarimbero mayor, y el guarimbero mayor es el señor Robert Alonso. Ahora, cualquiera que revise las instrucciones que el señor Robert Alonso estaba dando a través de esta red social, con su cara, ve que estaba instruyendo para acciones que terminan
en acciones terroristas, y no estamos exagerando. O sea, cuando tú no solamente bloqueas una calle, sino que impides el tránsito, colocas una guaya de punta a punta para que alguien que venga en una moto se termine por perder la cabeza, como ocurrió aquí, ¿verdad? Cuando tú estás llamando a que prendan candela a las instalaciones públicas, a las instituciones, o que asalten un metrobús o un camión de comida, tú estás hablando de acciones terroristas, no de protestas estudiantiles. Pero además, Endrina, ¿desde cuándo los estudiantes se retiraron de las guarimbas? Inicialmente llamaron una convocatoria donde estaban los estudiantes, pero la representación estudiantil ha hecho manifestaciones distintas a las guarimbas. Las guarimbas son acciones terroristas planificadas y ordenadas a través de esta red y de otros mecanismos en los cuales esta diputada participó. Por lo menos hasta ahora ella misma no lo ha negado. Por eso consideramos que la Fiscalía debe actuar, porque nosotros juramos ante el país que nosotros vamos a defender la Constitución y las leyes. Nosotros tenemos un mandato por votación popular de defender al pueblo por encima de todo. Entonces, no podemos permitir eso. Diputada, en el marco de los llamados a diálogos que en reiteradas ocasiones ha hecho el Ejecutivo y la necesidad de sentarse en una mesa y escuchar cada parte de las demandas, ha sido muy importante el tema del lenguaje. Y en repetidas ocasiones se ha dicho desde las filas de la oposición que el oficialismo, con un lenguaje duro, ha torpedeado este proceso de diálogo. Ayer la escuchábamos usted en la Asamblea Nacional en parte de su ponencia y decía que estas muertes se iban a vengar. La semántica en contextos de crisis. ¿Por qué utilizar la palabra vengar las muertes? Bueno, esa, como era de esperarse, ¿verdad? Yo estaba esperando, además con toda la tranquilidad, porque sabíamos que lo iba a hacer y sabía quién lo iba a hacer. O sea, yo sabía que Alberto Rabel y La Patilla iban a montar una campaña cuando se diera una posición política tan firme como la de ayer. Escogieron esa palabra fuera de contexto. Si tú revisas ahora la propia página de La Patilla, dice lo que yo dije: venganza en la Constitución y las leyes. Nosotros no estamos, y lo hemos demostrado, intentando ningún tipo de venganza. Nosotros lo que queremos es la paz de la República, y lo que queremos es que se cumpla la Constitución y las leyes. Cuando tú hablas de lenguaje, para ratificar el porqué a esta diputada, esta es una comunicación que está en las páginas de promoción política de Muéstrelo la diputada, a esta cámara. aquí, dirigida a los integrantes de la promoción de oficiales del Comando Hugo Chávez de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y dice: en estas horas deben tener muy presente que acatar órdenes manifiestamente ilegales e inconstitucionales de quien ilegítimamente les comanda es contrario al juramento que hicieron y cuyo fundamento se encuentra en el artículo 328 de la Constitución. Es un llamado a la Fuerza Armada Nacional a desconocer a su comandante jefe, que es el presidente de la República legítimamente electo. Eso es violatorio de la ley. Diputada, acerca de la instalación de la Comisión de la Verdad, desde que el Ejecutivo manifestó su intención de conocer a fondo cada uno de los hechos ocurridos en el país, se habló de esta Comisión de la Verdad y fue una demanda constante de la oposición que esta comisión fuera paritaria. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué 5 diputados oficialistas y por qué 4 de la oposición? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué los diputados de la oposición, considera usted, no se han sumado a esta Comisión de la Verdad? Mire, hay un presidente de esa comisión, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que es el diputado Diosdado Cabello. Y hay 4 parlamentarios de la oposición y 4 parlamentarios de la Revolución. Hasta este momento hay solamente 4 de la Revolución, porque la bancada de la oposición, y ayer yo lo pude referir muy corto, pero empezaron a pelearse en el propio hemiciclo. Es decir, no había un acuerdo entre ellos, y el desacuerdo llegó a tal punto que el diputado Andrés Velázquez y el diputado Luis Berregetti estuvieron a punto de irse a las manos. Andrés Velázquez se retiró del hemiciclo porque no sabían qué hacer, no sabían si incorporarse o no incorporarse, o ver quién de ellos iba a integrar la Comisión de la Verdad. Es una oposición que está dividida, y ahora, después de esta agenda violenta, que no les da ni rédito político, ni rédito electoral, ni rédito moral ante el país, está más dividida aún. No hay que olvidar, Endrina, que parte el principio de esta violencia en la que nos metieron a los venezolanos, de todo lo que hemos pasado en estas 4 semanas, parte de una competencia de liderazgo
entre Leopoldo López y Enrique Capriles. Diputada, se nos agotó el tiempo. Quisiera que nos diera su impresión brevemente acerca de la iniciativa que adelanta la diputada María Corina Machado de asistir este viernes ante la OEA a exponer la situación del país y su propio caso. Bueno, dice el embajador de Panamá que es posible que le ceda su puesto, como ya lo han hecho en otros países. Bueno, está en su derecho, pero ya todos sabemos lo que ocurrió en la OEA. La última votación del proyecto de Panamá para tener injerencia indebida en los asuntos políticos de Venezuela salió absolutamente derrotada. Fueron más de 90 votos contra 3. O sea, la parlamentaria puede ir y el resultado, la correlación de fuerzas, gracias a la política solidaria que el gobierno de Hugo Chávez sostuvo, cambió incluso la institucionalidad, la configuración de lo que es hoy el día la Organización de Estados Americanos. Bueno, agradecemos a la diputada Tania Díaz, diputada ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a estar conversando aquí.